Bueno, empezó una nueva semana aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a tener mucha información de la jornada, anticipando también lo que va a suceder en los próximos días, que para muchos de ustedes va a ser una semana corta. Nosotros vamos a estar en vivo, por supuesto, aquí en Hoy Nos Toca a la Noche en el canal de la ciudad en Semana Santa, pero también mucho para analizar a nivel político y a nivel económico. Vamos a arrancar principalmente en una semana clave para el gobierno. Clave porque mañana sale el índice del INDEC. Vamos a conocer los datos de la inflación. Ya el presidente de la Nación, hoy Mauricio Macri, dijo que iba a haber un pico en esta cuestión. Se anticipa una vez más a los datos que van a salir. En un contexto donde también hay miras, todos están expectantes de lo que sucederá el miércoles con respecto a lo que es el anuncio que va a hacer el gobierno nacional. Pero ¿qué pasa con las elecciones también? Porque las elecciones que se dieron al fin de semana mostraron un poco el panorama político por el que surfea la Argentina en este año electoral. En principio analizaremos, por supuesto, Entre Ríos, lo que sucedió en Córdoba, teniendo en cuenta también que en Entre Ríos el PJ, nucleando varios espacios en el que está el kirchnerismo, Bordet sacó bastante amplitud de porcentaje con respecto al segundo de Cambiemos, que es Atilio Benedetti. Bueno, toda esta situación la vamos a estar evaluando en el día de hoy con todo el equipo de Hoy Nos Toca a la Noche. Pero hay un segundo tema que también no podemos dejar pasar, que es la tensión que se vivió hoy cuando se intentó hacer un inventario a pedido de un juez en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Allí todos los militantes, organizaciones sociales, incluso custodiando el lugar, haciendo como un escudo, y no se pudo realizar nada. No solamente eso, sino que el magistrado se tuvo que ir escoltado por la policía. Después habló también Eve de Bonafini y vamos a tener todos los detalles con Nicolás Luca. ¿Qué vamos a seguir? Y bueno, vamos a hablar de las licitaciones del Tesoro también con Diego Falcone. Vamos a hablar de la polémica del Sub-17 y todo lo que sucedió alrededor de ese triunfo del seleccionado del Sub-17 de Argentina. Santiago nos va a contar qué fue en realidad lo que funcionó allí, cuál fue el secreto para que estos chicos tengan éxito. Como verán, tenemos mucha información para empezar la semana y no hay tiempo para perder. Arranca el lunes con mucha energía. Vamos a saludar a todo nuestro equipo de periodistas que está aquí en la mesa. Buenas noches, Gise, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? ¿Todo Buenas bien? noches para todos, muy bien. Bueno, mucho para analizar a nivel político. Sí, una semana clave para el gobierno. La economía no se queda atrás, Diego. Buenas noches. Buenas noches, semana corta. Buen dato. Bueno, corta, pero no por eso menos intensa. Va a salir los datos de la inflación de marzo. Pero jueves y viernes descansamos. Descansamos, Nos esperamos. desestresamos. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Diana. ¿Estuviste en la atención hoy en los alrededores de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo? Sí, cosas que pasan en Argentina. Nos va a ampliar también sobre el tema Nicolás. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Diana. El chico del fútbol, del deporte en general. Bueno, vamos a estar hablando de eso también. Y empezamos precisamente por la economía, en una semana clave donde hay mucha expectativa sobre lo que va a suceder el día miércoles con el anuncio del gobierno. Hay también mucha expectativa acerca de la inflación que sale en el día de mañana. Y también hoy estuvo el tema de las licitaciones del Tesoro. Sí. Exactamente, porque la Argentina en los próximos meses es un día a día de licitaciones. Es decir, vamos a tener 4 licitaciones diarias. Una de dólares. Después arranca de tasa de interés, colocando el central, después de dólares y otra de tasa de interés. ¿Qué inauguramos hoy? Los 30 millones de dólares que licita por 2 veces al día, en total 60, el Tesoro Nacional. Recuerde que el Tesoro Nacional necesita pesos para pagar gastos, intereses y demás. ¿Y qué hace con los dólares? Los vende. ¿De qué manera? 2 veces al día, 30 millones de acá hasta pasado septiembre. Bueno, la pregunta es... tenía una información de que también le están pidiendo al Fondo Monetario como que haya más flexibilidad, ¿no? Para utilizar los millones de dólares que tenemos. Si el gobierno necesita flexibilidad, ahora en abril, que hoy el campo le liquidó más de 110 millones de dólares, está complicado. Porque la verdad es que el gobierno va a tener que guardarse los dólares, debería pedirse los dólares a partir de septiembre, después de las PASO. Hoy, ¿qué pasó? Los 60 millones de dólares se licitaron el primero a 41,55, el segundo a 41,65. Estamos hablando del mismo dólar
del 28 de septiembre del año 2018. Si yo te hubiera despertado hoy, 15 de abril, después de más de 6 meses de siesta, dirías, no cambió el dólar. Diego, ¿se puede pronosticar si esto puede tener un repunte como amplio del dólar o demás? A ver, lo que se espera es que de acá a junio, con la liquidación del agro, más los 60 millones de dólares, supere la demanda y tenga, salvo en algún que otro momento, un dólar calmo por 2 meses o 1 mes y medio, que es lo que queda hasta la mitad de la cosecha. Después de junio es otra historia. Y la economía va a estar también pendiente de las cosas que sucedan en los pasillos de la Casa Rosada, Gise. Sí, bueno, por supuesto. Es un día. Yo lo que agregaría es que no cambia el dólar, pero sí hubo una inflación entre, como dijiste, septiembre y ahora, que es lo que al gobierno lo tiene, ¿no? ¿Qué se calcula de el inflación sueño. para mañana, Diego? El piso es 3,8, la mayoría de analistas ya está hablando más del 4. Recordemos qué pasó en marzo, 14% aumento de electricidad, Claro. 9,5% de transporte, tuvimos casi 19% del subte, alimentos se estima que subieron un 5% y obviamente todos los Claro. marzos sube la educación un 8%. Esto hace que el piso sea alto. Lo Vamos que a pasa que reiterar- sería, sí. perdón, pasaría los 3 primeros meses, superaría ya los 2 dígitos la inflación. Es más, Es esperá que abril... Enero, febrero y marzo. Abril tenés 29 de Entonces, gas, 10 de subte y en mayo nos quedan Por 27 de agua, con lo por cual eso. vas a cerrar los 5 meses del año con casi 20 puntos de inflación. Por eso. O sea, mañana sale la inflación de marzo, no va a ser un afloje, ya lo anticipó el presidente Mauricio Macri, va a seguir en alza la inflación. Abril, por lo que nos estás diciendo, Diego, entonces también puede seguir en una inflación alta. Arriba de 3. ¿Y para cuándo podemos empezar a pensar que esto va a aflojar? El presidente dijo, va a empezar a aflojar poquito a poco. Sí, sí, poquito a poquito es, te diría junio en adelante, con todo a favor, porque la verdad que las estimaciones de inflación siempre salieron mal. En general uno estima la inflación y hay que agregar unos puntos. Arrancaron con 30 para todo el año, te digo que ya estamos llegando a 40 cómodos. Bueno. Por eso, bueno, el gobierno lo que va a tratar el miércoles básicamente es presentar un paquete de medidas que ya vienen siendo anunciadas, por eso está Sí, hay tratando... mucha expectativa generándose Sí, ya alrededor se han de eso. contado, ahora igual si querés las repasamos, y por eso dicen que va a haber alguna sorpresa también, no querían contar como para dar un golpe de efecto. La realidad es lo que buscan es frenar, digamos, la inercia de la inflación, incentivar un poco el consumo, pero no esperemos milagros después del anuncio de estas medidas. Pues básicamente, ya lo dijo Diego como viene el panorama, lo que está el gobierno es tratando de volver a recuperar un poco de confianza, demostrar que tiene sensibilidad social después de los focus group con Durán Barba, que no está pidiendo solamente aguantar, sino que está demostrando que está haciendo algo para los que más sufren, para tratar de parar esta crisis, o sea que y básicamente algo, ¿qué va a hacer? tratar de sacar del pesimismo a los desencantados. Por eso, hasta ahora lo que se sabe es de lo que se viene hablando, bueno, es como ellos dicen, acuerdo de precios, porque no quieren hablar de congelamiento. Encima pasa esto, ¿no? Que ni ellos mismos se terminan de creer que funcionen estas medidas, entonces es medio difícil Claro. tratar de convencer a la gente. Pero vos la Pues, semana pero pasada hablan- ya nos habías anticipado que era una cuestión semántica prácticamente, Claro, ¿no? Que viste, un si es acuerdo de precios, acuerdo, congelamiento de precios, Sí, bueno, era más o el menos acuerdo, en lo mismo. ellos- Y Diego sí. también, el día jueves, nos explicó que económicamente una cosa o la otra en tratativas es igual lo mismo. Sí, Sí. no cambia nada. El acuerdo de precios, lamento decirle que lo que anuncian el miércoles no va a funcionar. Bueno, es que Hay ese otras es el cosas Pero que lo pueden viene, funcionar. Sí, lo, sí, Diego claro, lo viene claro. anticipando desde la semana Pero pasada. porque el problema es que, y él ya lo debe haber dicho, ¿no? Los riesgos son, primero que ya aumentaron los precios el fin de semana, pues uno se dio una vuelta por el supermercado, ya se dio cuenta que los precios aumentaron porque saben que puede haber un congelamiento o acuerdo de precios. Y segundo, porque lo que dicen es que puede generar desabastecimiento. Por eso ellos dicen que tiene que ser un acuerdo con los empresarios de alimentos y con los supermercados, que esté firmados y que se comprometan a que después esos productos estén en las góndolas. Incluso se está pensando en cómo se va a hacer la presentación. Si va a ser, hay mucho hermetismo con esto, si va a ser el presidente Macri solo, si va a ser el presidente con los gobernadores de Cambiemos, con los gobernadores de la oposición, están pensando en invitarlos, y si también habría empresarios. Todavía no lo saben, lo están viendo porque todavía están terminando de cerrar este acuerdo de precios
que estaría dentro del programa de precios cuidados. El gobierno quiere que sean 100 productos, parece que van a ser menos. Están ahí negociando un tire y afloje con los empresarios. Está el ahora 12, cuotas sin interés para la indumentaria y para los electrodomésticos. También la devolución de hasta 2.000 pesos por la compra en supermercados con tarjetas Vapro, préstamos de ANSES para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Se está viendo también un plan de pagos de la AFIP para morosos. Están negociando líneas con Toda los una bancos, batería. líneas de crédito y hasta podría haber algún anuncio sobre retenciones. No se sabe, a ver si puede haber algo de eso, de retenciones, De exportaciones. ganancias nunca, ¿no? No. Y Lo que sobre esperan tarifas, todos. que no se va a tocar el gas hasta fin de año y no sé si algo más sobre tarifas. O sea, algún golpe de efecto el gobierno va a querer dar, ¿no? Porque ya todas estas medidas ya fueron escritas, ya fueron comentadas. Este tipo de medidas, ¿van a llegar rápidamente a poder darle alivio al bolsillo, digo? Lo veo difícil y el consejo que le hacemos humildemente aquí es que en ninguna de estas medidas anuncian más competencia. Con un dólar en 41.50 o 41.60, ¿por qué no abren a las importaciones? Y permiten que algunos de los productos argentinos compitan y entonces de esa manera no veamos los precios de los productos importados a dólar de 70, de 80, como están anunciando hoy. Hay que abrir a la competencia. Si no, no hay ninguna forma de que en la Argentina bajen los precios. Y ahí también, pero No le va a gustar a la UIA esta No, pero recomendación, lo que pasa es claramente. que no están en condiciones de competir hoy la industria nacional. Eso es lo que pasa. Hace no puedes 75 bueno, años que no están en condiciones. ¿Algún día lo estarán? Quizás no es el momento. es el planteo, Nunca bueno, es es el el planteo momento. de Ahora Diego, estamos ¿no? en crisis, El claro. análisis de buscar una Sí, alternativa. Sí, por supuesto. Hace 70, 80 años que queremos proteger nuestra industria nacional y la verdad nunca ha logrado la competitividad. Bueno, vamos a estar de cerca entonces porque el miércoles llega Sí. y... Hay un tema además, que se va a ver si estas medidas dieron resultado. ¿Cuándo? En junio. En junio se van a oficializar todas las candidaturas, porque hay un plazo donde vencen y posiblemente la de Cristina Fernández de Kirchner. Y ya lo han dicho acá, lo ha dicho un economista que hemos invitado, Gabriel Rubinstein, y lo dicen todos los economistas, cuando Cristina anuncie su candidatura, el dólar se va a disparar. O sea, ya con las candidaturas anunciadas va a haber volatilidad. Hay del que dólar. ver, hay Con que lo ver si cual, anuncia. Realmente dentro del PJ hay varias líneas. Hay líneas que dicen que sin Cristina no podrían ganar porque es la que tiene un piso muy alto del porcentaje y hay otros que dicen que ella podría llegar a dar un paso al costado teniendo en cuenta de armar alianzas y por lo tanto protección con quienes podrían no sé, salir ganadores en las Alberto elecciones de Fernández octubre. dijo ayer que Cristina se va a presentar a las PASO. Así que yo creo, digamos, Y hoy el dólar se mantuvo en 42. sí, bueno, pero todavía no se oficializó. Digo, hay que esperar a junio cuando ella diga voy a ser candidata. Es raro, porque estamos en un año electoral entre todos, pero que todavía no sabemos quién se presenta, quién no se tenemos idea presenta. de nada. Nadie se la juega. O sea, el presidente Mauricio Macri y todo su entorno dice que va a ser él el candidato, pero la realidad es que todavía tampoco se sabe, porque están especulando y están viendo quién van a tener en la vereda de enfrente. Hay todo un armado. No es un año electoral que se siente, pero no se siente. No sé qué les pasa a ustedes, me da la sensación. Y Sí, las elecciones sí. son en octubre, porque Claro. las PASO es un ensayo. Bueno, las Sí. pasos en general funcionan también mucho para poder redefinir Como una primera la vuelta. estrategia electoral de Sí. como una gran encuesta nacional. ¿no? Exactamente. Y en eso, Baratísima, sobre todo. claro, bueno, Carísimo. tienen su costo, pero bueno, todos juegan con eso y ya lo está lamentando, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que no tiene segunda vuelta y su única oportunidad va a ser entonces en la elección general. Bueno, vamos a ir viendo. Ahí es otro caso, la nacional tiene segunda vuelta, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay segunda vuelta, la única que no tiene repechaje sería, ¿no? Sí, por eso Es va a usar, María ella Eugenia sí va a Vidal. usar las PASO como una suerte de primera vuelta, Claro. ¿no? Para ver después si funciona el voto útil O en la no. elección del 27 de octubre. Bueno, ¿qué sucedió hoy en el centro, en la fundación de Madres de Plaza de Mayo, Nico? Ausencia del Estado, prácticamente, un Estado paralelo o una legislación distinta, como querramos verlo. Dentro de la fundación hoy tenía que llevarse a cabo un procedimiento judicial absolutamente ordinario, un proceso que no iba a cambiar la realidad de nadie para nada. Es el juez en lo comercial número 13, Perillo, ordenó a un síndico que vaya a hacer un inventariado. El síndico, el doctor Daniel Trufat, no pudo entrar, fue agredido, fue expulsado y el tipo estaba yendo a cumplir con su trabajo. El procedimiento era entrar,
hacer un inventario de qué hay adentro y retirarse. No era, Nada más. no era llevarse detenida a Eve, no era ponerle una cadena ni un candado de clausura. No era llevarse libros, ni carpetas, ni Nada. papeles, ni No era un computadoras. allanamiento, no era ni un allanamiento, y acá viene el segundo punto. ¿Y si lo era qué? ¿Cuál es el problema? O Digo, sea, un juego de- ¿por qué no puede la ley cumplirse adentro de ese edificio? Entonces empezó todo un ida y vuelta, y Eve de Bonafini, que es una mujer que le encanta hablar y tirar de la soga a ver hasta dónde llega, y siempre hay soga con Ella Eve. dijo que es todo falso. Está bien, pero bueno, se dirime en la justicia. O sea, la ley es pareja para todos, estamos en democracia, es así, es absolutamente así, la ley es pareja para todos, y yo quisiera ver si me cae un síndico en casa, si puedo hacer lo mismo y sigo en mi casa después de hacer eso, o me llevan de la oreja a la comisaría. Pero bueno, fiel a su estilo, doña Eve dijo lo siguiente. El día de hoy es un día para la historia donde el pueblo vino a defender lo que le pertenece, que es esta casa con el archivo, con todo lo que tiene adentro y todo lo que las madres le pensamos dejar para sus hijos, para sus nietos y para su familia. No importa qué pase, qué diga el juez, qué diga el síndico, todos ellos, es todo tan falso y tan siniestro y tan mentiroso que la verdad no les puedo decir más que me chupa un huevo. Fiel a su estilo, como dijiste vos. Amorosa. Lo cierto es el detalle de por qué se inició este proceso. Es un juicio iniciado por ex empleados de la fundación, que se fueron y no cobraron ni indemnización, ni no tenían ni aportes hechos, no tenían nada. Con lo cual, cuando uno ve las imágenes de los que salieron, el pueblo que salió a defender, o sea, parte de los militantes vamos a poner las cosas en contexto, una parte de Madres de Plaza de Mayo, o sea, el sector de La Bebe corriente, Bonafini, claro. la corriente de Bebe Bonafini, no vamos a generalizar, no podemos ser Por supuesto. tan... se entiende, ¿no? Sí. Esa parte y Sin nada generalizar. más. Sin generalizar. No vamos a ser injustos en eso. No vamos a ser injustos en ese sentido. Muchas gracias, es muy lunes. Salen de ese modo y lo increpan, están las imágenes, lo escupen, lo empujan a un hombre que estaba yendo a hacer su trabajo. Pero lo peor es que cuando hay una huelga y alguien decide no adherirse a la huelga, estos son los que vienen y te dicen carnero. Entonces la pregunta es, ¿qué tan carnero sos cuando no dejas que la justicia haga el trabajo por un ex compañero tuyo que necesita cobrar una indemnización que no cobró después de haber trabajado? Y ahí vuelvo al punto inicial. Fueron siglos de luchas en la humanidad para llegar al concepto básico de igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley, y eso personas que han tenido historias de vida muy sufridas, como Diego Bonafini, deberían tenerlo más claro que nadie. Bueno, vamos a hablar de fútbol, chicos. Vamos a relajarnos un poco. No solamente de fútbol, sino del fútbol del sub-17, que salieron campeones, algo para festejar tenemos con la selección argentina. ¿No, Santiago? Así es, Diana, el seleccionado argentino sub-17 que dirige Pablo Aimar se consagró campeón en el sudamericano disputado en Perú. A pesar de que ganó 4-1 ante Ecuador, salió campeón y se clasificó al Mundial que se va a disputar en Brasil del 2 al 24 de noviembre de este año. El punto no está puesto en la victoria, más que nada está puesto en el proceso, ¿no? Porque la idea que hoy por hoy tiene su técnico, Pablo Aimar, junto a Diego Placente, que dirige la sub-15, es volver a retomar un poco las raíces de lo que fue todo el proceso que José Peckerman, que dirigió las categorías formativas de la selección sub-15, sub-17, sub-20, en el año del 94 al 2001 estuvo ese proceso. Y fue todo ese proceso donde esos jugadores que hoy por hoy vemos distribuidos en Europa y que todos se han consagrado, fueron esos jugadores que nos llevaron a 3 finales, pero que a su vez fueron criados bajo un concepto, un sentido de pertenencia. Vos hablás de instaurar como un método para que funcione. Y es la idea. O sea, buscar una nueva generación dorada. Buscar una nueva generación. De hecho, Diego Placente ganó el sudamericano con Argentina en el 2017, en la sub-15. La dupla Aimar Scaloni, campeón en el torneo de Alcuña 2018. En el 2019 Aimar acaba de ganar recién el torneo del sudamericano con Perú. ¿Qué significa? Que todos estos resultados un poco es, justamente como digo, el resultado a un trabajo y a un proceso que se viene haciendo
de raíz, de inicio. De Aparte buscar- son técnicos que surgieron de ese modelo. Justamente, son técnicos que tienen bien localizado lo que significa el volver a querer estar ahí donde está. Porque muchas veces hay jugadores que tienen esto de quiero estar en mi club, quiero trabajar en mi club, quiero ser titular en mi club. Pero Y a, celeste y veces, blanca. y a veces se pierde un poco la selección, en qué momento la meto, si mi norte está puesto en jugar en mi club y consagrarme ahí y después ir a Europa. ¿Por qué? Porque hubo muchísimos años donde se interpretó que ir a la selección era una pérdida de tiempo. Ahora, vos te acordás, ¿no? Cuando estábamos, cuando empezamos a seguir las selecciones juveniles, o sea, la última había sido la de Maradona y en el 79 y Ramón Díaz. Ramón Díaz. Volvimos a verla a partir, esas selecciones a partir de fines de la década del 90, ¿pero por qué? Por jugadores como Placente, jugadores como Aimar, jugadores como Riquelme, como Javier Saviola. O sea, estamos hablando de tipos que ahora son técnicos, pero que en su momento vivieron ese modelo. Han vivido ese modelo, han aprendido muchísimo y lógicamente ahora no se quieren perder la posibilidad de ponerlo en práctica ellos mismos, ¿no? Por eso no me quiero detener solamente en los resultados, simplemente quiero que observemos el proceso que están tratando de llevar estos chicos que hoy han ganado este sudamericano. Son chicos que en la semana se juntan en la selección, entrenan, se conocen, van más allá de lo Pero Santi, futbolístico. a ver, a lo que voy yo, no sé qué les pasa a ustedes, pero en la selección de los mayores están desparramados por todo el mundo. No pueden tener un método de instaurar siempre lo mismo. Es imposible. En la selección mayor es algo mucho más complejo y más cuando existe esta ausencia de planificación, porque para un amistoso como para un campeonato se juntan un tiempito antes y empiezan a organizarse la manera en la que quieren jugar, la manera en la que quieren atacar, la manera en la que quieren defender, pero siempre está todo alrededor de un futbolista estrella, más allá de que el valor de los otros es significativo, pero generalmente en la selección mayor sucede que gira todo en torno a un futbolista. Bueno, lo que quieren ellos instaurar nuevamente es que la fortaleza es el grupo, que todos están capacitados para atacar, para defender o para que sean parte de un engranaje que termine siendo la fortaleza del grupo. No depender de una individualidad o armar un equipo para que una persona se sienta cómoda, sino que sean todos el poder del equipo y esa es la fortaleza, ¿no? Buah. Vamos a ver si la selección de los mayores también nos da alegrías como el sub-17. Quédense, vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar de este año electoral que avanza y que tiene mucha lectura política y también económica, por supuesto. Enseguida regresamos. Bueno, y vamos a analizar parte de todas las elecciones que tenemos, las del fin de semana pasado, las que vienen el fin de semana que viene y por supuesto las que están más que nada generalizadas en agosto y en octubre. Para eso y para tener todo el panorama está con nosotros Lucas Romero, que es politólogo y director de Sinopsis Consultores. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, antes de arrancar, Lucas, a desmenuzar un poco, me gustaría, Giselle, que nos hagas un escenario de lo que ocurrió en Entre Ríos, por lo menos. Bueno, mira, en Entre Ríos se pueden hacer dos lecturas y las dos son correctas. Válidas. La primera es que Cambiemos perdió mal, por 20 puntos, que Bordet quedó al paso de la reelección, 58 contra 33 y pico. Es un golpe para el gobierno porque esperaban perder, pero por menos, por lo menos por 10 puntos. Así que desde ese punto de vista puedes decir, sí, bueno, le está yendo mal a Cambiemos, que viene perdiendo en las elecciones. El otro análisis que se puede hacer, que lo hacen en la Casa Rosada y lo hacen varios politólogos, después le vamos a preguntar también a Lucas, es que si se compara cómo le había ido en 2015 a Cambiemos en Entre Ríos, uno puede ver que no hay una caída muy significativa, porque Macri en 2015 ganó con el 37,7% en Entre Ríos y De Angeli pierde con Bordet con el 39%
¿no?, que saca el 39%, contra el 42% que saca Bordet. Ahora recordemos que Bordet fue con todo el peronismo unido, hizo un acuerdo con el kirchnerismo, con Cristina y con Urribarri. Acá incluso las veces que viene a Buenos Aires, Bordet se junta, tiene muchas reuniones con Massa, con todo el sector del peronismo de Alternativa Federal. Sí, también, porque él está dentro de Alternativa Federal. Por eso, bueno, después hay que ver después qué hace y a quién va a acompañar cuando sean las elecciones de octubre. Algunos dicen, bueno, pero en el 2017 cambiemos con el mismo candidato que fue candidato a diputado, Atilio Benedetti, había sacado 53%, 15 puntos más que el PJ. Es verdad, pero es una elección legislativa, y esto ahora por eso también se lo vamos a preguntar a Lucas. Me parece que no hay que comparar peras con manzanas. Una cosa son las elecciones legislativas, otras cosas son las elecciones para cargos ejecutivos. Pasa con Carrió siempre. Carrió arrasa cuando es candidata a legisladora y cuando tiene algún cargo ejecutivo le va mal, con lo cual son elecciones distintas. Pero lo que dice en la Casa Rosada es que hasta ahora las elecciones que vienen perdiendo, las que se dieron hasta ahora, que Cambiemos viene perdiendo, comparado con el 2015, se mantiene, pese a esta crisis brutal, mantienen todavía su porcentaje quieto. El desafío ahora es qué va a pasar con las provincias en donde Cambiemos ganó, y ganó muy bien, que es el eje Córdoba, Santa Fe, bueno, Mendoza, ahora se viene San Luis y Santa Fe el 28 de abril y el 12 de mayo Córdoba, que junto con Entre Ríos están en el 33% del padrón electoral de peso. Y son provincias que van a ser claves, porque Córdoba también la está mirando Roberto Labaña, está viendo ahí qué pasa, porque también Roberto Labaña en el 2007 ganó en Córdoba. Entonces, ahí sí va a ser clave en esas provincias qué pasa con Lucas, ¿qué análisis te trae a vos las diferentes elecciones que estuvieron teniendo las provincias en general? Sí, quizás hay un sustrato en el comentario de Giselle que a veces nos cuesta tenerlo presente en el análisis, que es que habitualmente a la gente no le gusta cambiar de opinión. La gente tiende a ratificar su posicionamiento, su pensamiento, y muchas veces cuando uno empieza a comparar, como recomienda Giselle, peras con peras y manzanas con manzanas, lo que encuentra es que realmente la cosa no cambió demasiado, ¿no? Y lo que nos han venido mostrando las elecciones provinciales es que pareciera ser que las dinámicas provinciales se mantienen relativamente estables, porque los resultados son bastante parecidos más allá de que hayan pasado cosas en Argentina en estos 4 años. Con lo cual, no hay que tomar estas elecciones como algún parámetro, digamos, determinante para la dinámica nacional. Sí es cierto que ahora vienen una serie de elecciones en un terreno, en un territorio de la Argentina donde Cambiemos, digamos, mostró sus principales fortalezas, ¿no? La expansión de la ola amarilla se dio desde la capital hacia el centro del país en toda esa región agroexportadora que representan las principales provincias en términos de electores, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y creo que ahí podríamos empezar un poco a testear cómo está ese votante de Cambiemos en este contexto tan difícil desde lo económico. Bueno, a ver, yo digo, creo que la economía se ha vuelto protagonista, ¿no? Es innegable que la situación económica hoy está moldeando la dinámica electoral. No tanto porque esté modificando la composición del escenario, si se quiere, hacia una elección general, sino porque está afectando la dinámica hacia una segunda vuelta, ¿no? Hace 6 meses atrás podríamos afirmar casi con evidencia y con determinación que difícilmente Cristina estaba en condiciones de ganar una segunda vuelta. Hoy estamos afirmando que la probabilidad de que Cristina pueda ganar una segunda vuelta no es 0. Esa probabilidad empieza a aparecer en el escenario de la mano de que el gobierno empezó a perder quizás esa garantía que tenía de, bueno, enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner es un triunfo asegurado, ¿no? Te hago una pregunta desde el desconocimiento total, o sea, nunca trabajé en una consultora ni estoy muy familiarizado con las metodologías. ¿Qué tan factibles siguen siendo las predicciones en base a muestras telefónicas o en base a la metodología que se aplica actualmente para las encuestas, sobre todo cuando uno ve que no siempre se invocan los resultados? Sí, a ver, cuando uno habla de encuestas, no habla de una encuesta, ¿no? Las técnicas o las metodologías utilizadas para hacer relevamientos cuantitativos son múltiples.
digamos, la técnica, la metodología que tiene mejor capacidad predictiva es la más cara de todas, que es hacer encuestas presenciales. ¿Y alguien la Es puede pagar hoy? enviar, difícilmente, las encuestas presenciales, sobre todo a escala nacional, solamente las pueden afrontar un Estado, porque los costos son tremendamente elevados, o una gran campaña presidencial que esté en condiciones de financiar una investigación de ese tipo, que es muy costosa, muy difícil, sobre todo cuando se hace a escala nacional. Esa limitación nos lleva a otras tecnologías, a otras metodologías. La aparición de los dispositivos móviles facilita la penetración y el acceso a la gente a la hora de hacer relevamiento. Lo que no te permite es tener algunos cuidados metodológicos que tienen que ver con el procedimiento de selección de la muestra, que deben ser, digamos, cuidados o deben estar presentes en el proceso de selección de esa muestra. Por eso todavía la técnica más tradicional de la encuesta telefónica sigue estando presente en el escenario. En nuestro caso, a nosotros nos ha resultado en términos de capacidad predictiva, porque nuestros pronósticos en 2017 estuvieron en línea con el escenario, con lo cual creo que ratificamos que bien implementada, con la rigurosidad metodológica del caso, es una metodología que sigue teniendo capacidad predictiva. Hay que ver quién la utiliza y cómo se utiliza. Y en un área como lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Todo el conurbano, que son 11 millones, o sea, 14 menos los 3 millones de la Ciudad de Buenos Aires, 11 millones. ¿Hoy qué dan esas encuestas? ¿En el área metropolitana? Sí. Bueno, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es el Gran Buenos Aires es el peor lugar en términos de indicadores para el gobierno, en términos de imagen de gobierno, en términos de expectativas. Es claramente el lugar, si se quiere, donde más impactó la crisis económica. Hay un tejido industrial muy afectado en esa zona. No es precisamente una zona que tenga ventajas, digamos, para aprovechar en esta situación, como lo puede ser el sector agropecuario u otros sectores, digamos, que puedan encontrarle alguna ventaja a esta nueva realidad cambiaria. Y claramente hay allí también una situación, digamos, social y de desocupación también, que le agrega algún dramatismo más al drama que ya es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario en la gente, ¿no? Por eso creo que claramente allí el gobierno focaliza un poco su atención. Recordemos, 1 de cada 4 electores a nivel nacional vienen del Gran Buenos Aires. Lucas, una pregunta. Sobre todo viendo los movimientos de los mercados financieros la semana pasada, da la sensación que el mercado descuenta que no ganaría Macri, pero tampoco necesariamente que eso implique que gane Cristina. Hay como una cierta sensación de indefinición. Y después ver algunas declaraciones de Kicillof el fin de semana, en una especie de Corea del Centro, hablando de errores. ¿Vos lo ves ahora al kirchnerismo volcado más a hablarle a los mercados, ya que su votante lo va a elegir independiente de los bolsos o el plan económico que anuncie? Sí, decididamente, digo, hay allí una estrategia de ablandar un poco esa resistencia que no solo los mercados, sino gran parte del electorado tiene y todavía conserva hacia la figura de la expresidenta. Yo te diría que hoy el escenario tiene algunas particularidades muy distintivas, ¿no? Las dos principales figuras en términos competitivos tienen altos niveles de rechazo y en algún punto tienen intereses coincidentes, porque hoy es tan ventajoso para Macri enfrentar a Cristina en una segunda vuelta, a pesar de que ya no es garantía de triunfo, como para Cristina enfrentar a Macri. Los dos se necesitan en ese escenario de segunda vuelta. Los dos se necesitan, digamos, tener enfrente uno del otro, porque cualquier cosa que surja de manera competitiva en el centro y que pueda acceder a una segunda vuelta es tan competitivo para ganarle a Macri como para ganarle a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, las estrategias de ambos coinciden en que claramente el escenario más favorable es encontrar al otro en esa segunda vuelta. Entonces, los dos trabajan para que ese centro no se constituya, con diferentes estrategias, ¿no? En el caso del kirchnerismo, tratando, por ejemplo, de dar a entender que Lavagna forma parte de su espacio, que podría ser ministro, y en el caso del gobierno, saliendo públicamente a cuestionar al exministro en cuanto a sus antecedentes y a darle un mensaje claramente a su electorado que Lavagna no está dentro de dar el mismo mensaje. Esos requisitos. Cristina dice está con nosotros y el gobierno dice sí, está con ellos. Pero los dos trabajan sobre ese centro para que ese centro no emerja, porque los dos se necesitan, para los dos es el mejor escenario tener al otro enfrente. ¿Y crees ¿no? que lo van a lograr? ¿O Lavagna tiene posibilidades? Bueno, a ver, hay un posicionamiento de buena parte del electorado en esos extremos. Veníamos hablando de tercios.
podríamos sostener esa figura y decir, bueno, si 2/3 del electorado están en los extremos, ese tercio que queda en el medio probablemente tenga ese incentivo para ser arrastrado hacia los extremos a jugar en ese juego de polarización. Me parece que acá, si uno mira el escenario y piensa cómo podría reconfigurarse, da la sensación que la situación económica no está poniendo en amenaza ese tercio que tiene la expresidenta, bajo su brazo, que en todo caso la economía podría estar poniendo en amenaza ese apoyo al oficialismo, que por ahora resiste, venía resistiendo por encima del 30%, en nuestro relevamiento de abril por primera vez cae unas décimas del 30%, pero en todo caso viene mostrando un nivel de apoyo de una porción importante del electorado. El gobierno necesita que eso se conserve y se mantenga hasta agosto, por eso creo que si uno analiza desde febrero, marzo hasta acá, el gobierno ha decidido hablarle exclusivamente a sus propios votantes. Cuando el presidente dice... Al votante duro, decimos. Al votante de Cambiemos, porque cuando el presidente le dice al votante aguanten, no le está pidiendo al votante ajeno que aguanten esta situación, le está pidiendo al votante propio porque entiende que necesitan pasar esta tormenta para llegar a agosto con ese nivel de apoyo electoral para poder acceder a una segunda vuelta. ¿Y vos ves factible que se pueda llegar a revertir el tema de la imagen negativa del presidente que creció mucho en el último tiempo? Sí, a ver, yo creo que ahí, en ese sentido, la composición de imagen tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Macri parecieran que se han emparentado, ¿no? Altos niveles de imagen negativa, un nivel de imagen positiva relativamente parejo, 31, 33 los tenemos nosotros. Creo que, a ver, lo que sí podríamos marcar es que hay un nivel de rechazo hacia la expresidenta que pareciera tener otra consistencia. En el caso del presidente claramente está afectado por esta coyuntura económica. Digamos, la bronca y el enojo del hoy siempre son más intensos que la bronca y el enojo del pasado. Entonces, la imagen negativa de Cristina sería una imagen pétrea. Sería un núcleo duro de rechazo que quizás en el caso del expresidente pudiera revertirse o pudiera ablandarse si la situación económica mejora. Yo creo que ahí, ¿qué es lo que necesita el gobierno? No para que la economía le juegue a favor, porque no le va a jugar a favor, pero en todo caso para que no le juegue en contra. Necesita convencer a la gente que se comenzó ese sendero de recuperación económica, que empezó la cuesta hacia arriba, y no hay mejor indicador para convencer a la gente que la economía empezó a recuperarse que mostrar un proceso de desinflación visible y perceptible por la gente, que la gente pueda sentir que recupera poder adquisitivo, porque claramente va a ser difícil que el gobierno llegue en términos competitivos a dar la pelea si tiene un escenario de inflación persistente en la economía que tanto preocupa a la gente, ¿no? El 44% de los argentinos nos señalan la inflación como el principal problema que afecta al país, en un listado tan variado como que tenemos allí la inseguridad, la corrupción, la salud, la educación, una multiplicidad de problemáticas, y el 44% señala la inflación como principal Y en ese problema. sentido, te pregunto a vos, le pregunto a Diego también, ¿no? ¿Hay posibilidades de que las medidas que se puedan llegar a tomar en este corto tiempo prácticamente, para que la gente empiece a revertir esa sensación, hay posibilidades de medidas concretas que puedan llegar a tener efectividad? Bueno, veremos los anuncios, los pronósticos de inflación de marzo, que lo conoceremos mañana, y de abril no son alentadores. Hablan los economistas de algún descenso en mayo, junio. Habrá que ver. Creo que se ha vuelto una variable clave junto con el dólar, ¿no? Porque en algún punto están asociadas las dos. Si el dólar se mueve, posiblemente eso se traslade a inflación tarde o temprano, y eso además genera la inquietud en la gente, ¿no? Diego. Sí, en realidad se habla de inflación cuando no hay capacidad de recuperar el poder adquisitivo. Vos tenés unas paritarias que se fueron acordando, y cuando la inflación te sorprendió con estos datos casi del 4, no te permitió que se recuperara, y eso es lo que más impactó. La gente empezó ya el golpe de 2018 no lo empezó a recuperar en 2019, que sí ocurrió en 2014 con la devaluación de Kicillof. Tuviste un mal 2014, pero en 2015 la gente empezó a recuperar. A mí me quedó un solo comentario. ¿Alguna vez emergió el centro en alguna elección anterior en la Argentina? Alfonsín cuando se presentó con Luder, o Menem con Angelos, Bordón. ¿Alguna vez emergió este centro en la previa? Porque yo lo siento como un gran deseo de que aparezca este centro, y después siempre terminamos polarizados. No, de hecho, el hecho que haya dos extremos altamente competitivos produce esta dinámica centrífuga, decimos nosotros, no centrípeta, es decir, la fuerza arrastra a los del medio hacia los extremos a competir en esa dinámica.
Yo creo que la clave para que el centro constituya es pensar cómo puede volverse competitivo ese centro. Y seguramente ese centro no se va a volver competitivo robándole votos a Cristina Fernández de Kirchner. Ese centro se volverá competitivo si efectivamente la economía no le da tregua al gobierno y en algún momento ese electorado de Cambiemos, en un contexto económico muy desfavorable, decide Prefiere a la Baña para ganarle a Cristina. Hacia otro espacio. Yo creo que ahí la gran duda es, porque hasta ahora el electorado de Cambiemos, en los términos de Macri, vino aguantando, ¿no? Vino mostrando que la situación económica no doblegaba su voluntad de apoyar a este gobierno. El interrogante quizás es qué sucedería si la situación económica no se revierte y el presidente empieza a caminar decididamente en terreno negativo frente a Cristina. Porque si hay alguna demanda que tiene ese electorado, es precisamente que Cristina Fernández de Kirchner no regrese al poder. Habrá que ver qué hace ese electorado si empieza a ver que Macri ya tampoco le es garantía para evitar un regreso de O Cristina. quizás que Cristina si tampoco decide. se presente. Bueno, digo, si uno analiza la situación de la expresidenta, nosotros sosteníamos hace 3, 4 meses atrás que era altamente probable que ella se presente. En este contexto de competitividad de la expresidenta, sostenemos quizás con más firmeza esa idea. Obviamente no hay que descartar un escenario en que por algún motivo ella decline su candidatura, pero la verdad es que nosotros vemos que es altamente probable que ella se presente, porque además hoy los números le están hablando de un escenario en donde no estamos diciendo que es altamente probable que gane, pero hay alguna probabilidad de triunfo, con lo cual difícilmente ella Nadie se en corra este del país escenario. tira 30% de intención. No, y además de hay intención de varios voto. argumentos. A ver, si ella es candidata, ella conserva la centralidad del espacio, eso le permite armar las listas, le permite Claro. ingresar legisladores en el Congreso, pero además quizás el argumento más contundente es no hay candidatura más nociva para el gobierno y para la economía y para la eventual recuperación de la economía que la candidatura del expresidente. ¿Cuándo Con lo cual, salen los próximos números? de ninguna como manera para el expresidente ayudaría al gobierno. Claro, claro. Nuestro próximo relevamiento es el de mayo, así que veremos cómo se actualiza el escenario. Lo que queda claro es que, además de nuestras mediciones periódicas, hay un proceso de conformación de la oferta electoral que todavía no está definido. Giselle lo viene siguiendo muy detenidamente. Habrá que ver dónde queda cada uno y cómo queda conformada la oferta, ¿no? Te esperamos en mayo, entonces. Será un placer, Gracias por gracias. venir. Gracias, Lu. Un corte, enseguida regresamos. Y hay información que no podemos dejar pasar en el día de hoy. Vamos a hacer rapidito, Nicolás. Sí, bueno, hay cuestiones judiciales que depende de qué tan alto sea tu cargo empresarial, se puede tirar para atrás y sobre todo depende de qué sala te toque. ¿Por qué? Porque la sala primera, virtualmente conocida como la sala rosada en Comodoro Pi desde hace añares, tiró para atrás el procesamiento de Pablo Roca, directivo de Tequint. Por un lado, Techint, como quieran pronunciarlo, él le dice Tequint, le decimos Tequint. Pablo Roca, hay que reconocer que a diferencia de otros empresarios, había como cierto justificativo para que la teoría del delito, acción típica antijurídica culpable, no llegue a concretarse porque había una justificación. Él pagó las coimas para sacar a sus empleados de Venezuela. El tema que no haberlo denunciado en su momento le jugó en contra. La sala primera tiró para atrás, revocó el procesamiento de Paolo Roca y hay que ver cuál es el temperamento que adoptarán el fiscal, que en este caso, bueno, es Tornelli, ¿no? Diego, tenemos un resumen financiero. Breve, quinta baja consecutiva del dólar, 41,62 cerró, habíamos dicho, es solo 12 centavos arriba del cierre o del máximo que marcó el viernes 28 de septiembre. ¿Por qué traemos esta fecha? Porque el 1 de octubre del 2018 inició el nuevo plan. Recordemos que el domingo había dicho Sanderis, a este dólar no compro ni loco. Más allá de la volatilidad, tuvimos un dólar en 36, tuvimos un dólar casi en 44. Estamos después de 6 meses habiendo cruzado el desierto con la liquidación. Y la tasa de interés no bajó, se mantuvo alta todavía. ¿Por qué? Porque la inflación no cede. Hasta que no ceda la inflación no veremos una baja en la tasa de interés. Sí sé qué pasa mañana en el Congreso. Y cuando parecía que por el fin de semana largo no iba a haber sesión en el Senado, bueno, Miguel Ángel Pichetto tuvo una reunión con el bloque del PJ y dijo que sí, que van a dar quórum mañana para tratar la ley, la postergada ley de financiamiento de los partidos políticos en las campañas que permite los aportes de personas jurídicas, es decir, de empresas y la bancarización de los aportes. Veremos si no pasa nada en el medio, a ver si eso se puede, Sí, se va a puede haber avanzar sesión. con ese tema. Bueno, mañana lo vamos a analizar también. Sí, Ana, Santi. Tiger Woods vuelve a la gloria luego de ganar el Máster de Augusta.
obtuvo un mayor luego de 11 años y con 43 años y un montón de escándalos en su haber, estuvo preso por manejar alcoholizado, una separación que perdió Caótica. millones, operaciones, bueno, escándalos sexuales y por fin se volvió a reencontrar con ese hábito saludable que es ganar. Bueno, bien, todo se puede recuperar. El Así sexo es. también es un hábito saludable. Sí, Pa- pero Esto es para un gran debate y no nos le tenemos fue que ir. bien. Cuando quieran. no le fue bien esta vez a Tiger. Acá estamos todos dándoles las gracias por habernos acompañado en este día lunes. Nos reencontramos mañana a las 23 con Hoy Nos Toca la Noche.